Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy es 2 de marzo de 2026 y la misión de esta jornada es adentrarnos en una exploración fascinante. Y bastante turbulenta, diría yo. Hola, encantada de estar aquí. Igualmente. Pues sí, turbulenta es la palabra. Vamos a ver cómo ha evolucionado la población, el capital humano y, la figura del empresario en la España contemporánea. Es un tapiz complejísimo, pero nos permite ver no solo los grandes titulares de la historia, sino las corrientes subterráneas que han movido la economía del país durante más de un siglo. Totalmente de acuerdo. Y para armar este rompecabezas, tenemos sobre la mesa un material verdaderamente excepcional. Sí. Hablamos de historia económica profunda. Obras de figuras como Gabriel Tortella, datos pormenorizados de evolución demográfica y análisis muy agudos sobre el papel de los ingenieros. Que es un papel clave, desde luego. Entender eso lo cambia todo. Exacto. Pero a ver, antes de meternos en harina, es vital hacer una pausa y una aclaración importante para nuestra audiencia. Muy necesaria. La historia económica está inevitablemente ligada a decisiones políticas del pasado. Claro. A lo largo de este análisis vamos a mencionar eventos que van desde las desamortizaciones del siglo XIX. Esos procesos donde el Estado expropiaba y vendía tierras, sí. Eso es, tierras de la iglesia o de los municipios para intentar cuadrar las cuentas. Y llegaremos hasta la política de autarquía. Esa etapa de aislamiento económico estricto durante el primer franquismo. Exactamente. Pues debe quedar absolutamente claro que en este espacio no se está tomando ningún bando ideológico. Cero. Ni se está respaldando ninguna visión política. El objetivo es puramente analítico, exponer los hechos y entender cómo esas políticas moldearon los números y la sociedad que tenemos hoy. Una precisión fundamental. La historia económica necesita esa mirada objetiva. Si dejamos que las pasiones ideológicas nublen los datos, pues nos perdemos las verdaderas lecciones de cómo se construye o se estanca la riqueza de un país. Así es. Y para ir abriendo boca, hay un contraste que resulta casi increíble al analizar este periodo. A ver. Por un lado, ¿cómo es posible que el desarrollo industrial de toda una nación se haya visto frenado por prejuicios sociales profundamente arraigados contra el éxito personal? Es un tema fascinante. Y por otro lado, en un plano mucho más luminoso, ¿cómo se pasa de tener una esperanza de vida de apenas 35 años a ser una de las poblaciones más longevas del mundo entero en el transcurso de un solo siglo? Vamos a desgranar esto, empezando por esa montaña rusa demográfica. Si nos situamos en el punto de partida, en pleno siglo XIX, el panorama era francamente desolador. Muy oscuro. En el año 1900, la esperanza de vida al nacer no llegaba a los 35 años. Parecía una sociedad anclada en el medievo. Y fíjate que no era una cuestión de simple mala suerte. Era el resultado de unas deficiencias estructurales tremendas. Un cóctel letal. Totalmente. Por un lado, un analfabetismo generalizado que impedía la difusión de normas absolutamente básicas de higiene. Claro, no se sabía cómo prevenir infecciones. Exacto. Y por otro, una dieta paupérrima, basada en calorías vacías y unos niveles de vida bajísimos. A todo esto se le sumaba una inacción casi total por parte de los distintos gobiernos. En materia de salud pública o alcantarillado, me imagino. Ni había alcantarillado en condiciones, ni políticas de prevención. Esto desencadenaba, periódicamente, lo que en economía demográfica se conoce como frenos maltusianos. Que básicamente es cuando la población crece por encima de lo que la agricultura puede alimentar y el sistema colapsa. Eso es. Hablamos de devastadoras crisis de subsistencia, auténticas hambrunas que debilitaban a la población y la dejaban a merced de cualquier enfermedad. Claro, y aquí entra un detalle histórico que resulta escalofriante al leer las fuentes. Las epidemias. Exacto. Las epidemias como el cólera no se movían solas por arte de magia. Estaban curiosamente ligadas a la inestabilidad política y militar del país. Es un fenómeno de transmisión involuntaria fascinante desde el punto de vista epidemiológico. A ver, explícanos esto porque me dejó impresionado. Pues mira, durante las guerras carlistas o, por ejemplo, con el pronunciamiento militar de la Vicalvarada en 1854. Que fue un levantamiento que movilizó a muchísimos soldados. Exactamente. Los movimientos masivos de tropas por la geografía española actuaron como un vehículo perfecto para el virus. Claro, un batallón se mueve de una región infectada a una sana.
Bebían de los mismos pozos, acampaban cerca de los pueblos y casi inmediatamente propagaban el cólera a lo largo y ancho de todo el territorio civil. Las decisiones tácticas militares se convertían en sentencias de muerte para la población local. Así de crudo. Es impactante imaginar cómo una simple maniobra de infantería desataba una ola de mortalidad a cientos de kilómetros. Pero el contraste con lo que vino después es el verdadero milagro del siglo XX. Totalmente. En poco más de 100 años, esa esperanza de vida casi se triplicó. Hoy en día la población supera holgadamente los 80 años de media. Se codea con Japón o Suiza en los primeros puestos mundiales. Es un logro histórico sin precedentes. Pero espera un momento. En otros países europeos como Inglaterra o Alemania, cuando mejoró la sanidad en el siglo XIX, la mortalidad cayó en picado. Sí. Pero la gente seguía teniendo muchísimos hijos, lo que provocó una explosión demográfica brutal. ¿Por qué en España no ocurrió lo mismo? Lo fascinante aquí es que esa es una de las grandes peculiaridades de la transición demográfica española. Que fue diferente. Muy diferente. No hubo esa explosión descontrolada comparable a la británica. Lo que ocurrió en España es que, desde finales del siglo XIX, las tasas de natalidad y mortalidad empezaron a caer de forma casi paralela. O sea, a medida que menos niños morían en la infancia, las familias ajustaban rápido. Exacto. Ajustaron rápidamente el número de hijos que tenían. Fue un crecimiento de población mucho más moderado y sostenido en el tiempo. Entiendo. La población crecía simplemente porque la mortalidad caía un poco más rápido que la natalidad, no por un boom espectacular de nacimientos. Eso es. Fue una transición mucho más suave en ese sentido. Y al observar de cerca esa conquista de la vida a lo largo del siglo XX, hay una brecha enorme que salta a la vista en los datos. La brecha de género. Muy importante este punto. El espectacular aumento de la esperanza de vida benefició muchísimo más a las mujeres. A principios del siglo XX, 1900, las mujeres vivían apenas unos 2 años más que los hombres. Una ventaja mínima. Sí, pero a medida que avanzaba el siglo, esa brecha se fue ampliando hasta niveles sorprendentes. A ver, la biología siempre ha otorgado a las mujeres una mayor resistencia natural desde el nacimiento. Eso es un hecho constante y demostrado. Claro, hay un factor biológico de base. Pero la ampliación dramática de esa brecha responde a factores sociales, económicos y de hábitos de vida. Piensa que al ir erradicando las enfermedades infecciosas y al reducir de forma drástica la mortalidad materna durante el parto, empezaron a cobrar relevancia otras causas de muerte. Y es ahí donde los hombres salen peor parados. Hay una clara sobremortalidad masculina. Hablamos de enfermedades cardiovasculares, mayor exposición a accidentes laborales en trabajos pesados o industriales. Accidentes de tráfico también, supongo. Por supuesto, y hábitos de vida como el tabaquismo o el alcoholismo, que históricamente afectaron de forma mucho más masiva a los hombres. De representar una ventaja de un 5% en la esperanza de vida a principios de siglo, la ventaja femenina pasó a ser del 8% en las últimas décadas. Un reflejo clarísimo de cómo nuestros hábitos y nuestra estructura laboral se imprimen directamente en las estadísticas de supervivencia. Sin duda. Pero bueno, dejando a un lado la salud física, hay otro pilar fundamental para el desarrollo de un país, el capital humano. El gran lastre histórico. La verdad es que los datos del inicio del siglo XX son un choque tremendo. En 1900, más de la mitad de la población española no sabía ni leer ni escribir. Esa ignorancia generalizada tuvo que ser una barrera económica gigantesca. Absolutamente, fue un ancla pesadísima. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que la educación es, por definición, una inversión a muy largo plazo. Educas a un niño hoy y no ves el retorno hasta dentro de 20 años. Exacto. Pero los políticos del siglo XIX operaban con horizontes extremadamente cortoplacistas. Las arcas del Estado solían estar vacías por las guerras constantes. Y ante esos recursos escasos, preferían invertir en otras cosas. Preferían áreas que dieran réditos políticos o militares inmediatos. Abandonaron por completo la instrucción pública. Esta enorme tasa de analfabetismo penalizó de forma brutal el crecimiento de la renta. De hecho, en las fuentes se menciona una correlación a nivel provincial, ¿no? Sí, hay una correlación matemática directa. Las provincias que lograban alfabetizar más rápido a su población eran las que experimentaban un mayor crecimiento económico. Y me imagino que dentro de ese analfabetismo, el caso de las mujeres sería aún más dramático. Fue una tragedia desde el punto de vista del desarrollo. La altísima tasa de analfabetismo femenino fue una penalización doble para el país. ¿Por qué doble?
Porque las mujeres, en aquella época, eran casi en exclusiva las encargadas de la crianza y la educación temprana de la siguiente generación. Eran la llave para la transmisión del conocimiento básico. O sea que al marginar a las mujeres de las escuelas, el Estado cerraba la puerta al progreso desde el hogar. Exactamente. Un niño de una madre analfabeta tenía muchísimas menos posibilidades de romper el ciclo de la pobreza. Menudo panorama. Triste, pero real. Y lo peor es que, por lo que parece, el problema no se resolvió mágicamente al cambiar de siglo. Para nada. Incluso a medida que el país iba avanzando hacia la modernidad, el sistema educativo seguía arrastrando unas disfunciones profundísimas. Se consolidó un modelo marcadamente elitista. Sí, se invertía mucho en la cúspide y poco en la base. Es decir, se invertían recursos del Estado de forma desproporcionada en la educación universitaria, que en aquella época estaba destinada a una minoría ínfima y privilegiada, Mientras se dejaba en el abandono crónico la educación primaria y secundaria. que era justo la que necesitaba la inmensa mayoría de la población para trabajar en fábricas o talleres modernos. Faltaban por completo esos mandos intermedios, esa base técnica que es el motor de cualquier industrialización. Y las consecuencias tecnológicas de ese déficit son el núcleo del retraso industrial español frente al resto de Europa. Al faltar esa base educativa masiva, la capacidad del país para innovar, para crear patentes o desarrollar tecnología propia, se vio cortada de raíz. Nos convertimos en importadores. El país se vio forzado a adoptar un modelo de dependencia crónica. Se importaba tecnología, maquinaria y patentes del extranjero, mientras, paradójicamente, se exportaba talento. Los famosos cerebros fugados. Claro, los pocos que lograban una educación científica brillante muchas veces tenían que irse por falta de un ecosistema que los acogiera. Se creaba un círculo vicioso perfecto. La falta de conocimiento técnico impedía el desarrollo de industrias avanzadas, y la ausencia de esas industrias desincentivaba aún más a las familias y al Estado a invertir en conocimiento. Claro. Y para ilustrar esta mentalidad hay un dato que sinceramente deja a cualquiera sin palabras. Es una de esas estadísticas que retratan a una sociedad entera. Lo de la lotería. Sí. Históricamente e incluso hasta tiempos asombrosamente recientes, este ha sido un país que gasta más dinero, en algunas épocas casi el doble, en lotería y juegos de azar que en investigación y desarrollo. Tela con el dato. Es una radiografía cultural perfecta de la situación. Refleja una preferencia por el golpe de suerte, por la resolución mágica y rápida de los problemas financieros, frente a la inversión sistemática, paciente y metódica en el futuro. ¿Qué es lo que de verdad trae riqueza? La innovación real requiere tolerancia al fracaso, método científico y una visión a largo plazo, cualidades que un sistema educativo deficiente, sumado a la inestabilidad política, simplemente no fomenta. Es mucho más fácil confiar en que te toque el gordo de Navidad que montar un laboratorio de ingeniería. Y esto nos conecta directamente con la otra gran pieza de este rompecabezas, el papel del empresario. Una pieza vital y muy incomprendida. Porque puedes tener algo de capital, pero la innovación no ocurre por generación espontánea. Necesitas a alguien dispuesto a arriesgar su dinero, a juntar el talento y a probar cosas nuevas. Y asumir el riesgo, claro. Y parece que aquí la figura del empresario ha tenido siempre una sombra de sospecha encima. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Una sombra muy alargada. A diferencia de las culturas anglosajonas, donde el hombre hecho a sí mismo es un héroe social, o de ciertas culturas asiáticas donde el emprendimiento se fomenta desde la base, aquí ha sido distinto. ¿Había desconfianza? Históricamente, ha existido una desconfianza cultural muy profunda hacia el emprendedor y el éxito privado. Existía, y en ciertos sectores aún pervive, una especie de presunción de culpabilidad. Si te va bien, algo habrás hecho. Eso es. Si alguien se enriquecía creando una empresa, una gran parte de la sociedad e incluso de las élites intelectuales tendía a sospechar que alguna trampa habría hecho, o a quién habría explotado. Este estigma social actuó como una losa inmensa. Si la sociedad te castiga reputacionalmente por intentar destacar en los negocios, muchos talentos potenciales prefieren el camino seguro. Opositar la administración pública. O las profesiones liberales clásicas como la abogacía o la medicina. Exacto. Pero espera, si el país se estaba modernizando poco a poco, alguien tendría que construir los trenes, extraer el carbón o montar las fábricas. Si los de casa no querían o no se atrevían por ese estigma o falta de capital, ¿quién lo hacía? Pues el vacío tuvo que ser llenado desde fuera. El impulso inicial de la revolución industrial en España vino mayoritariamente del capital y del talento extranjero. O sea, un rescate foráneo. Totalmente.
Si observas los sectores más dinámicos y punteros durante el siglo XIX y principios del XX, la presencia extranjera es abrumadora. La gran minería del hierro en el norte o del cobre en el sur estaba en manos inglesas o francesas. ¿Y los trenes? La red de ferrocarriles que conectó el país se construyó con capital y tecnología foránea, e incluso en sectores de vanguardia como la incipiente industria química. En las fuentes se menciona a Alfred Nobel, ¿verdad? Sí, por ejemplo, la industria de los explosivos, que era vital tanto para construir carreteras como para extraer minerales, estuvo impulsada directamente por la tecnología y el capital asociados a la red de Alfred Nobel. Qué curioso. O la producción de sosa cáustica, un producto esencial para hacer jabón, vidrio o papel, estuvo dominada por la gigantesca empresa belga Solvay. Básicamente eran enclaves tecnológicos de primera línea incrustados dentro de una economía que seguía siendo inmensamente agraria y atrasada. Sí, islas de modernidad. Pero vamos a ver, no me creo que no hubiera empresarios locales con dinero. Había grandes fortunas en sectores como el textil catalán o la siderurgia vasca. A verlos, haylos, como dicen. ¿Qué estaban haciendo ellos en lugar de competir con estos extranjeros en innovación? Estaban haciendo algo que en economía se define muy bien como búsqueda de rentas o rent-seeking. Y este es un punto crítico para entender el letargo de la economía. Explícanos esto de la búsqueda de rentas. Pues mira, en lugar de coger sus beneficios, invertirlos en nueva tecnología, mejorar los procesos de las fábricas para bajar costes y salir a competir al mercado internacional, muchos de estos empresarios preferían agruparse. Formaban grandes cárteles. Cárteles nacionales. Hubo cárteles muy poderosos en la industria del cemento, en la producción de azúcar, en la siderurgia. ¿Y qué hacían exactamente? Se reunían, pactaban no competir entre ellos para mantener los precios altos dentro del país y luego dedicaban todos sus esfuerzos a presionar a los políticos en los ministerios de Madrid. O sea, el negocio no estaba en ser el mejor fabricante, sino en tener el mejor contacto en el ministerio. Exactamente, querían que el Estado impusiera aranceles altísimos a los productos extranjeros. Descubrieron rápidamente que era mucho más fácil, más barato y más seguro ganar dinero obteniendo favores e intervenciones del Estado que asumiendo el riesgo de innovar. Claro, competir a pecho descubierto en el libre mercado da vértigo. El resultado de este capitalismo castizo fue un mercado interior cautivo. Los ciudadanos tenían que comprar productos más caros y de peor calidad, lo que a su vez encarecía los costes para cualquier otra industria que intentara arrancar. Era un sistema que asfixiaba el crecimiento desde dentro. Es un contraste dolorosísimo, sobre todo porque cuando repasas la historia te das cuenta de que lo que no faltaba era talento individual. El ingenio español estaba ahí. Destellos de genialidad tuvimos muchos. Tenemos historias de inventores que parecen sacadas de una novela de ciencia ficción, pero que acabaron casi en tragedia por la falta de apoyo. Pienso en Narcís Monturiol, en pleno siglo XIX. El del submarino. El tipo diseña y construye un submarino de madera impulsado por vapor, el ictinio. Logra que funcione y se sumerge en el puerto de Barcelona, y al final tiene que desguazarlo y venderlo como chatarra porque nadie, ni el Estado ni la burguesía industrial, le financia el proyecto. Una pena enorme. O más adelante, ya en el siglo XX, Juan de la Cierva, con la invención del autogiro, el precursor directo del helicóptero, una mente técnica privilegiada. Esos casos ilustran perfectamente el problema. Había una capacidad inventiva enorme, chispazos de genialidad técnica real. Pero al no existir un entorno empresarial moderno, al carecer de universidades que conectaran con la industria o de bancos dispuestos a financiar el riesgo tecnológico, esos inventos brillantes terminaban desarrollándose en el extranjero. Como el caso de la Cierva, que tuvo que irse a Inglaterra. O simplemente cayendo en el más triste de los olvidos, como Monturiol. Faltaba por completo el ecosistema. Una idea genial sin un empresario que la convierta en un proceso industrial se queda en una anécdota. Pero, afortunadamente, la inercia a veces se rompe. Ese panorama sombrío empezó a cambiar a medida que avanzaba el siglo XX. Sí, hubo una evolución clara. El país comenzó a experimentar un giro crucial con el surgimiento de una nueva clase empresarial, y aquí hay una figura que marca un antes y un después: el perfil del ingeniero convertido en empresario. Alguien que no solo entiende las cuentas, sino la ciencia que hay detrás. Exacto. Comprende la física, la química o las matemáticas detrás de su negocio. Un caso que siempre se señala en los documentos como paradigmático es el de José Entrecanales. El caso de Entrecanales es el ejemplo perfecto de ese punto de inflexión. Representa la superación del modelo antiguo.
Ya no es el heredero de una fábrica textil pidiendo protección al gobierno, ni un capitalista extranjero buscando materias primas. Es talento nacional con otra visión. Son profesionales con una formación técnica del más alto nivel, que deciden dar el salto a la gestión empresarial asumiendo riesgos. Empiezan a combinar ese conocimiento técnico avanzado de la ingeniería civil con una visión de negocio audaz. Y el impacto es brutal. Y así logran sentar las bases de grandes empresas de infraestructuras, energía y construcción civil, que, con el paso de las décadas, lograrían algo impensable a principios de siglo: convertirse en multinacionales capaces de competir por contratos en todo el mundo. Fue el inicio real de una modernización impulsada por talento propio. ¡Qué viaje tan fascinante, ¿eh? Desde luego. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos el ejercicio de alejarnos y mirar el cuadro completo que hemos pintado hoy, queda clarísimo que la historia económica de un país es mucho más que un gráfico con la evolución del Producto Interior Bruto. Es una narrativa épica de pura supervivencia y transformación. Totalmente. Es la historia de una sociedad luchando agónicamente por superar las epidemias y lograr triplicar su esperanza de vida. Es la tarea titánica de llevar la educación básica a una población rural que había sido completamente ignorada por sus gobernantes durante siglos. Y la complejísima batalla por derribar prejuicios culturales. Superar un capitalismo de amiguetes para construir poco a poco un tejido empresarial moderno capaz de competir internacionalmente. Visto desde el fango de 1900, el mérito de haber acortado esas inmensas distancias históricas con el núcleo duro de Europa es asombroso. Sin duda, es un éxito colectivo indudable. Y estoy segura de que cualquiera que estudie estos datos llega a la misma conclusión. Pero la historia, como la economía, no se detiene nunca en la línea de meta. Y siempre trae retos nuevos. Y todo este recorrido sobre la importancia crítica del capital humano y el ecosistema empresarial nos deja frente a un espejo muy incómodo en la actualidad. ¿Esto plantea una pregunta importante? ¿En qué sentido? Teniendo en cuenta esa espectacular conquista de la esperanza de vida de la que hablábamos y la drástica caída de la natalidad, se genera un nuevo desafío: la desigualdad demográfica. Ojo con esto. El sistema de bienestar heredado transfiere recursos masivamente hacia los mayores, que por cierto votan, y son cada vez más, dejando a los jóvenes con un menor poder adquisitivo frente al cambio tecnológico. Una brecha generacional importante. Así es, si históricamente acabamos de ver cómo la falta de una educación básica masiva fue el gran freno que impidió a España subirse a tiempo al tren de las revoluciones industriales, hoy estamos inmersos en otra transformación monumental: la revolución de la inteligencia artificial. Y los jóvenes son clave ahí. Y cabe preguntarse, ¿están las estructuras creadas para solucionar los problemas del siglo XX preparadas para el colapso demográfico del siglo XXI? ¿O corremos el riesgo de volver a cometer el gran error de nuestro pasado y exportar a nuestras mentes brillantes? Es una reflexión excelente y muy pertinente para dejar en el aire. ¿Hemos aprendido de verdad la lección del ictinio o del autogiro? Con esta pregunta cerramos el análisis a fondo de hoy. Ha sido un placer. Un recorrido verdaderamente intenso por la demografía, las escuelas y los despachos del pasado para intentar descifrar el suelo que pisamos hoy. Nos despedimos por ahora, invitando a la audiencia a que siga cultivando esa curiosidad, porque como ha quedado demostrado, entender con crudeza de dónde venimos es el único mapa fiable para saber hacia dónde nos dirigimos. Hasta la próxima.